Tome su asiento. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver juntos. Mientras buscamos, ya les paso los versículos. Primera de Reyes 18. ¿Lo tenemos ya? ¿Lo buscó? ¿Lo encontró? Vamos al versículo 41, por favor. 41 dice así: Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Solamente hasta allí. Cuando hemos hablado sobre este pasaje, pero hoy quiero hablar algo que puntualmente Dios puso en mi corazón. Hoy Dios me dio una palabra y quiero empezar contándoles un poco la historia de este pasaje. En la nación de Israel había sufrido 3 años y medio de sequía. Esa sequía en un país que es agrícola, ganadero, esa sequía tiene una connotación muy grande. Sobre todo que no está la tecnología de hoy. Si hoy tuviéramos 3 años y medio de sequía, también tendríamos un desastre económico en una tierra como esta. Es más, cuando se anuncian tiempos de sequía o años de sequía, son años donde aún la economía es afectada. Imagínense en los tiempos aquellos, 3 años y medio de sequía. Fueron algo totalmente catastrófico, lamentable. 3 años y medio donde lo único que veían era un sol radiante en un cielo celeste. No había una sola nube, nada. Pero después de 3 años y medio, Dios le dice a Elías: yo voy a hacer llover sobre la tierra. Y Elías se presenta a Acab y le da esta noticia: prepárate porque una lluvia grande se oye. Ahora, Dios me dio una palabra a mi corazón esta mañana. Y yo estaba orando y Dios me dijo: aviva el fuego, aviva el fuego. Y yo empecé a orar, dije: Señor, y me puse como hago, y puse a marcar algunas cosas que quiero reforzar en mi vida espiritual. Cuando Dios te dice aviva el fuego, me vino a la mente ese pasaje en 2 de Timoteo, donde Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1 y le dice: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y eso tiene mucho que ver, porque cuando nosotros vinimos a Jesús, cuando lo aceptamos a Cristo, cuando decimos: yo quiero que Jesús sea mi Salvador, mi Señor, mi Rey, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón. Y ese Espíritu Santo viene a ser morada. Y ese Espíritu Santo es el que nos motiva a buscar a Dios. ¿Me está siguiendo? El Espíritu Santo es el que nos motiva a ir por las cosas de Dios. Es el que nos entusiasma. Vio que a lo mejor hubo periodos en nuestra vida donde no nos interesaba la iglesia, pero hay periodos donde empezamos a sentir que tenemos que ir, que queremos saber, que queremos más. Y eso es el fuego de Dios, ese es el fuego. Una de las cosas que hace el fuego: apasiona. Entonces, esa pasión de decir: yo quiero más de Dios, vamos a recibir de Dios, que yo estamos en casa a lo mejor y vamos a la iglesia. ¿Y qué vamos a la iglesia? Pero vamos a la iglesia porque algo Dios tiene para nosotros. Y ese es el fuego de Dios.
Eso que hace que nosotros dejemos cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Y por ahí no, quiero cambiar mi vocabulario, mi forma de hablar, porque yo sé que estas palabras no le agradan a Dios. Y ese deseo de cambiar cosas, ese es el fuego de Dios. Ese cuando estamos en la presencia de Dios y sentimos o el escalofrío o no sé, o sentimos un calor que sabemos que no es natural. Ese es el fuego de Dios obrando en nuestras vidas. Cuando vemos el poder de Dios, es el fuego. Ese fuego es lo que nos mueve a las cosas de Dios, a buscar a Dios, a querer más de Dios. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y para mí fue una palabra: tengo que ir por más de Dios. Tengo que ir por más de Dios. Tengo que ir más profundo con Dios. Esa fue la palabra para mi vida. No sé para la tuya si lo será o no, pero yo creo que si Dios me lo habló a mí, es para nosotros también. Así que si podés me ayudás, si no, no te hagas problema. Pero si me querés ayudar, decirle al que está a tu lado: tenés que avivar el fuego. Tenés que ir por más. Porque ¿sabe qué es lo bueno? Decile tranquilo, decile: avivá ese fuego, vamos. ¿Sabe qué es lo bueno? ¿Sabe qué es lo bueno? Lo bueno es cuando habla de avivar el fuego. Eso significa, es una palabra con un sentido amplio, que habla tanto de volver a encender lo que se estaba apagando, como llevar a la máxima intensidad lo que ya estaba encendido. O sea que esa palabra avivar el fuego nos toca a todos. Aquel que dice: pastor, yo me siento apagado. Bueno, la palabra para tu vida es: aviva el fuego. Y si te dice: pastor, yo estoy encendido. Bueno, la palabra es: aviva el fuego. Porque hay más, hay mucho más. Así que ahora vamos a decirle con plena conciencia al que está al lado: aviva el fuego. Aviva el fuego. Aviva, vamos. Encendé esa pasión, esa búsqueda. Y a mí me tocó eso. Pero hasta ahí estaba casi todo bien. Porque yo acepté eso y dije: Señor, yo quiero avivar el fuego. Pero la palabra es ¿por qué? Y me llevó a este pasaje. Yo entendí que antes de la lluvia, Dios envió fuego sobre el altar. Aquí, en este pasaje, Elías restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. Y Dios envió el fuego. Y cuando el fuego cayó, la nación se volvió a Dios. ¿Sabe usted que la nación tenía un problema en aquella época? Dios había bendecido a Israel, lo había introducido en la buena tierra, lo había prosperado, pero la nación empezó a copiar a las naciones vecinas. Dios le había dicho: adoren en el templo, pero ellos querían ir a los lugares altos como iban las demás naciones. Dios le había dicho: yo voy a ser el Señor de tu vida, yo voy a marcar tus pasos. Dios le había dicho que iban a tener rey, pero no todavía. Pero ellos fueron a Samuel y le dijeron: queremos rey, no como Dios dice, como las demás naciones. Y antes de este pasaje dice que el corazón de ellos claudicaba, porque la nación empezó a tomar los dioses de otras naciones y empezaron a practicar el culto de los otros dioses. Entonces hacían el culto a Dios, pero hacían el culto a los otros dioses y empezaron a tomar las costumbres de las demás naciones. A veces como creyente nos pasa lo mismo. A veces como creyente queremos hacer las cosas como la gente que no tiene a Dios las hace. Y queremos copiarlo, queremos rey como ellos. Queremos hacer lo mismo, queremos manejar nosotros mismos nuestros asuntos. A veces como ellos copiamos costumbres de los demás, de los que no tienen a Dios. Y queremos prosperar de manera, por ejemplo, que no es la buena. Y eso trae ruina sobre nuestras vidas. Hubo una oportunidad, un testimonio que me golpeó muchísimo, que lo contó el pastor Naranjo. Él dice: yo tenía 12 años cuando eso sucedió y salíamos un grupo de jóvenes a predicar por cerca a los alrededores de San Nicolás y llegamos a un pueblo que se llama Sánchez y había una pulpería. Estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? El pastor Naranjo es un hombre grande, mayor hoy. Perdón, ¿partió ya la presencia del Señor? Bien, partió, mire.
Pero bueno, él tenía 12 años y fue con este grupo de jóvenes y se metió a una pulpería y entraron ahí porque iban con instrumentos, cantaban alabanza y hablaban. Como iba un grupo de chicos y de chicas, hubo un par de muchachos o muchachotes de la pulpería que se hicieron los vivos con las chicas. Y un jovencito de 14 años, que era el más grande del grupo, se paró y le dijo: ustedes son unos cobardes. Y cuando dijo esas palabras, el pastor Naranjo dijo: ahora nos matan a todos, dijo él. ¿Cómo va a decir eso, hombre grande? Le dijo: ustedes son unos cobardes porque no pueden respetar a una mujer. Nosotros, en cambio, las respetamos, porque los habían cargado también acerca de la sexualidad y decían: nosotros somos hombres porque elegimos servir a Dios. Y les empezó a hablar. Y dice: yo pensé que nos mataban a todos, pero lo extraño fue que la gente se empezó a avergonzar. Y algunos de ellos se acercaron para aceptar a Jesús. Cambió el clima del lugar. Y dice: para mí ese joven de 14 años era un héroe, porque le había predicado a todos esos hombres, se había levantado allí en autoridad. Dice: pero pasaron los años y le perdí el rastro. Y muchos años después, él vuelve a la iglesia y pasa al altar. Y cuando lo veo, lo reconozco y lo abrazo. Y él le dijo: orá por mi vida. Orá por mi vida, porque mi vida está destruida. Y le dijo: ¿qué te pasó? Entonces después se quedaron hablando y dijo: yo vine hoy a la iglesia porque, dice, ¿qué pasó con ese joven de 14 años? Le decía el que habló. Y él dijo: ¿sabe qué pasó? Dice: yo aprendí electricidad, empecé a ser electricista y Dios me bendijo mucho. Pero un día llegó una plancha. Dice: porque yo le pedí a Dios: Señor, ¿qué me pasó? Y Dios me llevó a ese momento. Llegó una plancha para arreglar, dice, y el cable de la plancha en la parte de adentro se había desconectado. Entonces yo la abrí, conecté el cable y funcionaba normal. Pero como tenía conocidos, amigos que ya me habían dicho, cuando vino la persona le dije: le cambié tal cosa y le cobré una plata grande. Y la persona gustosa me la pagó porque se llevó su plancha encendida. Y yo mentí. Y eso lo empecé a hacer un hábito en mi vida. Y empecé en algunos arreglos a cambiar cosas sencillas y a cobrar otras. Y dice: y yo empecé a prosperar, pero mi vida entró en una ruina. Y mi hogar entró en ruina. Terminé separándome, divorciándome, mis hijos lejos del Señor. Todo se arruinó porque empecé a copiar lo que otros hacían. Y eso a veces pasaba. Eso pasó con Israel. Israel empezó a copiar las costumbres de las demás naciones y eso trajo cosas negativas sobre la nación. Algunos porque hacían eso, otros porque, vivían de otra manera, otros porque vivían las consecuencias del lugar. Pero 3 años y medio de sequía. Y Dios me lleva esta palabra para que yo les hable a ustedes hoy, porque es tiempo de avivar el fuego de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios me mostró a Elías en los 3 años y medio de sequía. Elías, en esos 3 años y medio, Dios lo llevó a un arroyo y se mantuvo junto a un arroyo con el alimento que los cuervos le traían. Pero en medio de los 3 años y medio el arroyo se secó. Y cuando se secó el arroyo, él tuvo que ir a la casa de una viuda. Y una viuda pobre que estaba por morirse, y le pidió un pan hecho con harina y aceite. Y Dios bendijo la casa de esa viuda y la prosperó, pero ellos cruzaron el resto de la sequía. Él la cruzó viviendo a pan, harina y aceite. 3 años y medio, primero en el arroyo, se le seca el arroyo, va a la casa de la viuda, estaba por morir la viuda, pero Dios hace el milagro y come en 3 años y medio. Y Dios habló esto en mi corazón, que muchos de nosotros venimos de años luchándola. Que muchos tal vez vienen con diferentes situaciones, quizás algunos dependiendo de un arroyo, otros del pan de todos los días, quizás algunos han pasado por situaciones negativas, han perdido cosas, se han equivocado, han claudicado en sus corazones, quizás otros han visto la fidelidad de Dios porque la vemos, pero estamos allí luchando con todo. Pero yo vine a hablarte una palabra hoy, mi amigo, y yo vine a decirte que tus años de sequía acaban de terminar. Yo vine a anunciarte que una lluvia grande de Dios se oye para tu vida. Yo vine a decirte: tus años de sequía se terminan,
Tus años de sobrevivir se terminan. Tus años de pérdida se terminan. Porque una lluvia grande se oye de parte de Dios para tu vida. Una lluvia grande. Por eso agarré las tarjetas que tenía ahí en mi escritorio y empecé, Señor, una lluvia grande para ellos. Prospéralos. Una lluvia grande para mis hermanos. Una lluvia grande para la iglesia. La lluvia grande de Dios viene sobre tu vida. Viene. Yo quiero que lo sepas. Vienen tiempos de bendición. Pero la palabra de Dios me la completó. Aviva el fuego, porque una lluvia grande se oye. Aviva el fuego, porque una lluvia grande se oye. Yo vine a decirte, iglesia, aviva el fuego, porque una lluvia grande se oye. A decir a alguien que está a tu lado, aviva el fuego, porque una lluvia grande se oye. Vamos, coro, aviva el fuego, y una lluvia grande se oye. Todos los servidores, aviven el fuego, porque una lluvia grande se oye. Aviva el fuego. Yo no sé, pero el Espíritu Santo está aquí. Aviva el fuego, porque una lluvia grande se oye. Aviva el fuego, porque una lluvia grande se oye. Yo lo siento en mi corazón. Yo me emociono, no sé cómo explicarlo. Estoy grande, pero siento que voy a estallar. Aviva el fuego, porque una lluvia grande se oye. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué es tan necesario avivar el fuego? ¿Sabes por qué es necesario? Porque el Espíritu Santo, o Dios, quiere llevarte a realidades más grandes de las que tú puedes tener. Quiero que me escuches. El Espíritu Santo quiere llevarte a realidades más grandes de las que tú mismo puedes alcanzar. No importa cuán lejos puedas llegar, Dios tiene más. ¿Me estás escuchando? Dios tiene más. Yo no sé por qué, pero hoy sentía en mi espíritu gente que hace años que viene en la misma situación. Ustedes, yo quiero que me escuche. Dios quiere ensanchar tu territorio. Una lluvia grande viene para tu vida. Para tu vida, dilo, para mi vida viene. Para mi vida. Para mi vida. Para mi vida viene esa lluvia. Ahora, ¿por qué, pastor? Usted me dice, aviva el fuego si una lluvia grande se oye. Porque primero, quiero que entiendas esto. Vamos juntos. Porque el único que escuchó que una lluvia grande venía era Elías. Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Acab no la escuchó, el rey no la escuchó. Los sacerdotes de aquel tiempo no la escucharon. Porque el pueblo no la escuchó, porque claudicaba entre dos pensamientos. Ni siquiera el criado la escuchó, solo Elías escuchó esa lluvia. Y yo necesito avivar el fuego porque necesito escuchar lo que el Espíritu habla a la iglesia. Yo no sé qué voz estamos escuchando, pero a veces escuchamos voces que son contrarias a Dios. Voces que van en contra de lo que Dios quiere hacer. Porque yo quiero que entiendas algo. Ponte en el lugar del rey Acab. 3 años y medio que no llueve. Y Elías le dice, prepara el carro rápido, porque una lluvia grande se oye. Y Acab, que hace 3 años y medio que no llueve, mira el cielo y hay un sol que parte la tierra. No hay una sola nube. Acab podía haber dicho, este hombre está loco. ¿Qué está escuchando? Si el cielo está que se parte por el sol. Pero Elías estaba escuchando algo que venía del Espíritu. Lo que él estaba escuchando no era lo natural, no era lo que veían sus ojos,
no tenía que ver con sus sentidos. Él estaba prestando atención a la palabra de Dios. Dios le estaba hablando de una realidad que iba a ser cambiada, y él necesitaba oídos para oír lo que el Espíritu estaba hablando en ese momento. Yo, cuando trabajaba en la parte secular, los primeros 13 años de iglesia, trabajaba en lo secular y en la iglesia. Pero yo, cuando trabajaba y pasaba tiempo o tenía charlas de trabajo con las personas ahí que te hablaban y te hablaban, mi señora me detectaba cuando volvía y me decía: hoy estuviste hablando en el trabajo, ¿no?, de la economía. Sí. ¿Cómo sabe? Y porque vení que no va más, que esto no se puede, que cómo vamos a hacer, y que hay que ajustarse acá y allá y allá. Porque venía con todo algo que había escuchado. ¿Me está siguiendo? Hace un tiempo atrás el pastor Ricardo le dijo al pastor Ortega: no escuches noticias. No para no informarte, pero no escuches, porque hay un mensaje negativo en el mundo. Fíjese, la mayor parte de las noticias son negativas. A este lo robaron, al otro lo mataron, al otro le pasó esto, al otro le pasó al otro. Fíjese cuántas noticias negativas y cuántas positivas. Y si usted pasa el día escuchando eso, usted se llena de un mensaje equivocado. Y como usted escucha, así termina pensando, actuando. Yo necesito empezar a escuchar lo que el Espíritu habla a la iglesia. Por eso necesito avivar el fuego del don de Dios que está en mí. Por eso necesito la comunión con el Espíritu Santo. Porque nosotros empezamos a escuchar el mensaje equivocado y vamos a hablar y vamos a orar de manera equivocada. Fíjese, Elías recibe la palabra y se va a orar, pero Elías no iba a orar por la sequía, Elías no iba a orar para que lloviera, Elías fue a orar porque iba a llover. A ver, pastor, ¿dónde está la diferencia? Vamos a suponer que Dios me dice o le dice a ustedes: te voy a dar un auto, y no tenés. Pero Dios te habló que te va a dar un auto y vos no tenés nada. Vos no te vas a orar a decir: Señor, dame un auto. ¿Vos sabés cómo orás? Señor, ¿cómo hago para tener el auto? ¿Por dónde es el camino? ¿Cómo es la forma? Dame la señal, mostrame qué puerta tengo que golpear, qué tengo que hacer, porque tengo una certeza: viene un auto para mí. Yo no oro: Señor, envía la lluvia solamente. Señor, dime cómo hacemos, cómo nos preparamos. Señor, yo no te pido solo que bendigas mi iglesia, mi trabajo, mi empresa. Dime cómo hago para que avance, para que extiendan los límites, porque yo sé que una lluvia grande se oye. Yo lo creo. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé el mensaje que venís escuchando, pero yo vine a decirte: el Espíritu dice: una lluvia grande se oye para tu vida. Viene bendición de Dios. Viene. Y tú dirás: pero pastor, mira, es importante alimentar al Espíritu, buscar las cosas del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el problema no es solo lo que escuchamos, sino lo que vemos. Acab no vio nada. Él no veía nada. No hay nada. El siervo de Elías dijo: es una nube, pero es como la palma de una mano. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero Elías dice: yo veo una gran lluvia que viene. Yo te hago una pregunta. Cuando ves tu realidad, ¿qué ves? Cuando ves tu casa, ¿qué ves? Cuando ves tu economía, ¿qué ves? Cuando ves tu vida espiritual, ¿qué estás viendo? No me lo espiritualice. ¿Qué ve en realidad? Cuando mira a sus hijos, su esposo, a su esposa, ¿qué ve? Porque Elías veía una lluvia grande. ¿Qué ves con tus realidades? ¿Qué ves en ellas? Que no se puede, que no hay salida, que no hay oportunidad. Acab no veía nada. Jesse veía, o el criado, de él, veía
una nube insignificante, con esto no se puede nada. Pero Elías veía una lluvia. Elías veía un hogar transformado. Elías veía una economía cambiada. Elías veía una vida espiritual encendida. Y eso motiva. Sí, yo quiero que entiendas, eso motiva. No es lo mismo ver la desolación que ver lo que Dios va a hacer con la desolación. Acab veía los campos secos. Elías veía una lluvia que hacía reverdecer los campos, que cambiaba las realidades. Acab veía los animales muriendo y Elías veía nuevos ganados que venían, nuevos cultivos que venían. Veían realidades diferentes, porque uno veía la realidad humana, pero otro veía la realidad del Espíritu. Por eso yo vine a decirte: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque Dios va a hacer algo, y lo que va a hacer no lo va a hacer conforme a las realidades. No veréis viento, no veréis lluvia, pero tu valle se llenará de agua, porque Dios lo va a hacer. Yo quiero que entiendas esto. Fíjese las diferencias, la actitud de uno y de otro. Acab recibe la palabra. Una lluvia grande se oye. Y se va a comer y a beber como le dijo el profeta. Pero se queda ahí. Me presta la imaginación un segundo, ya termino. Viene Elías y le dice a Acab: mirá, comé y beber rápido porque una lluvia grande se oye. ¿Y qué hace Acab? Va a comer y a beber. Pero no se va rápido, se queda ahí. Porque miraba el cielo y decía: ¿de dónde va a venir la lluvia? ¿Me entiende? Aparte tenía carro y caballo y dijo: por más que venga la lluvia, con el carro y caballo llego enseguida. No se preparó porque no lo veía. La actitud de él fue una actitud de: bueno, está bien, buena, si llueve está bárbaro. Pero Elías, que tenía una palabra, él tiene la palabra y se va al monte a orar. Él se va a hacer lo que tiene que hacer. Y usted me dirá: pastor, ¿por qué orar si Dios suelta una palabra? Porque Dios nos dice lo que Él quiere hacer. Ahora nosotros lo tenemos que provocar. Nosotros tenemos que ir por esas bendiciones. Nosotros tenemos que cambiar las realidades. Yo creo que Dios va a traer a un avivamiento a esta ciudad, a tu casa, a tu familia. Yo creo con todo mi corazón que Dios va a cambiar realidades. Yo creo que Dios te llamó para cambiar realidades. Dios te llamó para ir por grandes conquistas. Dios te llamó para avanzar. Dios te llamó para marcar la tierra donde vives. Pero ahora tenemos que ir nosotros. Necesitamos una actitud de orar por nuestra tierra, de levantar un altar, de pedirle a Dios, de buscar, de marchar, de hacer, de lograrlo. Nosotros estamos aquí sembrando. Hoy hice levantar la mano a los que nunca estuvieron en un congreso. Puede ser un poquito más bajo. Los que nunca estuvieron en un congreso. Montón de gente. Yo les quiero contar. ¿Sabe qué pasa en los congresos? Sembramos. Hemos hecho congresos en Puerto Norte, lugares VIP de Rosario, en Metropolitano. Ahí fueron nuestros congresos. Y gastábamos mucho dinero. Mucho. En esos lugares. Y lo gastamos para que todo el que quisiera ir vaya y no tenga que pagar una entrada, ni una carpeta, ni nada. Que sea gratis, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Y los que estamos más tiempo aquí hemos sembrado y hemos hecho de todo para esos lugares. Pero ¿sabe usted una cosa? Cuando empezamos a sembrar, empiezan a encontrar plata en los cajeros, le empiezan a aumentar los sueldos, empiezan a recibir cosas que no esperaban. ¿Por qué? Porque te metes en el lugar que Dios quiere, empezás a hacer lo que quiere. ¿Sabes que aquí hay horas y horas de trabajo en esta plataforma? Hubo gente que venía todos los días a trabajar. ¿Sabe que en los salones de allí atrás hay gente que viene de su trabajo y sigue trabajando allí? Viene y siembra. Quizás usted diga: yo voy a mi casa a comer y a beber, pero ellos vienen aquí al monte a servir, a trabajar. Pero esta semana vinieron dos. Uno me dijo: pastor,
Estoy pasando presupuestos por montos que ni siquiera los imaginé en mi vida, porque Dios me está dando cosas que nunca hice. Otro me dijo, trabajos que me habían quitado empezaron a venir. Nunca gané tanto dinero en un día como lo estoy ganando. ¿Sabes por qué? Porque están en el lugar indicado, en el tiempo indicado, sembrando, trabajando, marchando por un avivamiento. Mi amigo, yo vine a decirte, es tiempo de subir al monte, es tiempo de avivar el espíritu, es tiempo. En un avivamiento los llamados acuden a Él. Si quieres venir a este altar, ven, vamos, vamos.